Todo empezó con una copa de vino. No porque se cayera, ni porque fuera especial. Justo lo contrario. Estaba ahí, sobre la mesa del salón, intacta. Y eso fue lo que me hizo parar en seco. Esa copa, servida hasta la mitad, era la única cosa que no cuadraba en una escena que, a simple vista, parecía normal. Lucía llevaba semanas diciendo que no podía más con el estrés. Que entre el trabajo, nuestro hijo Pablo, y su madre enferma, no tenía tiempo ni para respirar. Yo lo entendía. O al menos eso pensaba. Por eso, cuando me dijo que iba a pasar el sábado con su amiga Silvia, en Toledo, para desconectar un poco, no le puse pegas. «¿Te viene bien, cariño?», le dije. «Ve, relájate». Me dio un beso rápido, de esos que no rozan los labios, y se fue. Hasta ahí todo normal. Lo raro fue que olvidó su cartera. No fue que me la encontrara en el pasillo ni nada tan evidente. La vi porque necesitaba coger un boli del cajón donde siempre guarda sus cosas. Y ahí estaba. Cartera completa. Tarjetas, DNI, hasta el abono transporte. Todo. Lo primero que pensé fue, se habrá llevado efectivo. Pero Lucía odia llevar dinero en metálico. Siempre lo ha dicho. Solo ladrones y abuelas llevan billetes sueltos, me repite cada vez que le doy un billete de 20. Entonces pensé en llamarla. Y lo hice. 1, 2, 3 veces. Nada. WhatsApp con doble check, pero sin respuesta. No me dio mala espina al principio, porque ella a veces silencia el móvil cuando está con amigas. Pero una parte de mí, no sé. Algo no me cuadraba. Y fue entonces cuando miré la mesa del salón. Ahí estaba esa copa. Una copa de vino tinto, de las grandes, de cristal fino. Servida hasta la mitad. Lo que me jodió no fue la copa en sí, sino lo que implicaba. ¿Por qué alguien sirve una copa y la deja ahí, sin tocarla, antes de salir de viaje? Volví a llamarla. Nada. El malestar ya era un nudo en el estómago. Miré el reloj. Eran las 13:17. Había salido hace hora y media, supuestamente. Toledo está a unos 50 minutos de casa. En teoría ya tendría que estar con Silvia. O al menos cerca. Entonces hice algo que no suelo hacer. Me senté en el sofá y me obligué a quedarme quieto. A no actuar. A no inventar excusas por ella. Simplemente me quedé mirando esa copa de vino, como si fuera una bomba sin detonar. Porque lo era. Lo supe en ese momento. No sabía cómo ni por qué, pero algo no iba bien. Esa copa no era casualidad. A las 16:46 me escribió por fin. «Todo bien, amor. Estaba sin batería, ya estoy con Silvia. Volvemos mañana por la tarde. Te quiero». Mentira. Y lo supe al instante. Lucía no dice te quiero por mensaje. Es de las que cree que esas cosas se dicen en persona. Por escrito pierde fuerza, decía. Y sin embargo ahí estaba. Una frase vacía, para cerrar la conversación. Como un tranquilizante rápido. Pero conmigo eso ya no funcionaba. Tomé la decisión sin pensarlo demasiado, agarré el coche y me fui a casa de Silvia. No avisé. No llamé. Solo conduje. Cuando llegué, toqué el timbre y fue el marido de Silvia, David, quien abrió. Lo pillé con la boca llena, en pijama y con el crío jugando en el salón. Silvia salió detrás, descalza y con cara de susto. ¿Lucía está aquí?, pregunté, directo. Silvia tardó 2 segundos en contestar. 2 segundos exactos. Y cuando los ojos se le fueron hacia el pasillo, supe que no. No. ¿No está contigo?
David la miró como si también acabara de descubrir que estaba en una obra de teatro donde él era el único sin guión. Me dijo que iba a pasar el fin de semana contigo, solté. Sin filtro. Silvia abrió la boca, luego la cerró. Y después lo soltó todo. No literalmente, pero lo suficiente. Andrés, yo no quería meterme. Pero no está aquí. Y, no es la primera vez que te dice eso. Volví a casa como un zombi. Conduje sin música, sin aire, sin pensamiento claro. Solo con el peso de esa copa en mi cabeza. Una copa de vino que me estaba gritando una verdad que me negaba a aceptar. Al llegar, ya de noche, abrí la puerta y todo estaba como lo había dejado. La copa seguía ahí. Intacta. Me senté frente a ella y encendí la tele sin volumen. Necesitaba ruido de fondo, aunque fuera visual. Pablo dormía en casa de mis padres desde el viernes. Menos mal. A las 22:15 me escribió de nuevo. Cenamos tarde, ¿todo bien? Mañana te llamo. Un beso. No contesté. Apagué el móvil. A las 0:37 recibí una llamada. No la cogí. Luego otra. Y otra. Ya no quería hablar. No quería escuchar excusas, ni mentiras, ni explicaciones de mierda. Necesitaba pensar. Esa noche dormí en el sofá, con la copa de vino intacta frente a mí. Como un testigo silencioso. Cuando abrí los ojos, al amanecer, lo supe, no iba a dejar esto pasar. Iba a averiguar todo. Pero antes, necesitaba estar seguro de una cosa, si realmente quería saberlo todo. Porque una vez lo supiera, no habría vuelta atrás. El domingo por la mañana no amanecí como un hombre herido, amanecí como un tipo que ya no tenía dudas. No sabía el alcance, no sabía con quién, ni desde cuándo, pero sí sabía que me estaban viendo la cara y que Lucía se estaba riendo en mi puta cara cada vez que decía me voy con Silvia. No volví a tocar el móvil en toda la mañana. Ni respondí sus llamadas ni los mensajes que me envió pidiéndome por favor que le confirmara si Pablo estaba bien. Claro que estaba bien. Estaba en casa de mis padres, ajeno a toda esta mierda. El único inocente en esta historia. A eso del mediodía, agarré la cartera y salí a la calle. No tenía destino, solo quería caminar. Pensar. Respirar un poco sin sentir que me estaba ahogando con cada pensamiento. Bajé hasta la plaza, me senté en un banco y empecé a repasar todo lo que había pasado los últimos 3 meses. Porque aunque esto estalló ayer, lo cierto es que las señales estaban ahí. El cambio en su forma de vestirse, los fines de semana que antes eran en familia y ahora eran de desconexión, la falta total de interés por lo que yo hacía. Dejé de ser su marido para convertirme en el tío que cuidaba de Pablo y limpiaba la cocina. Y yo lo dejé pasar porque pensé que era una fase. Que quizá era el trabajo, el estrés, la rutina. Pero ya no me trago ninguna de esas excusas. Me fui directo a casa de Silvia. No avisé. No me importó. Ella abrió la puerta con la cara de alguien que no había dormido. Y no me ofreció pasar. Solo me miró y dijo, ¿qué quieres saber exactamente? Yo la miré fijo y no hice rodeos, ¿sabes con quién está? Silvia bajó la mirada. No lo sé, de verdad que no. Pero no está sola. Andrés, no quiero meterme más, esto se me ha ido de las manos, yo solo la he cubierto un par de veces, pero no sabía que te lo decía tan seguido. No le dije nada más, me di media vuelta y me fui. Ya no necesitaba que me confirmara nada. Me bastaba con la forma en la que hablaba, con la culpa en su cara, con los detalles que dejaba escapar entre frases que intentaban parecer neutrales. Volví a casa más tranquilo, pero con un nuevo plan en mente. Esa misma noche, cuando Lucía volviera, no iba a decirle nada.
Nada de gritos, nada de escenas. Solo iba a mirarla, tratarla con la misma cortesía que usas con alguien que ya no forma parte de tu vida aunque esté a 2 metros de ti. No por orgullo, sino porque necesitaba observarla. Escucharla mentirme de frente. Medir su descaro. Y también porque quería que pensara que seguía siendo el mismo imbécil que no sospechaba nada. Llegó a las 8 de la noche. Yo estaba en el salón, con el ordenador delante y una copa de vino. Sí, la misma que había quedado llena desde el día anterior. Ella entró con una sonrisa forzada. Llevaba ropa cómoda, como si viniera de estar todo el día tirada viendo pelis. Besó el aire cerca de mi mejilla y me preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien, que Pablo estaba aún con mis padres y que yo había aprovechado para adelantar trabajo. Se sentó en el sofá, estiró las piernas y empezó a contarme lo divertida que había estado la tarde con Silvia. Habló durante 5 minutos seguidos sin darse cuenta de que yo no respondía, solo asentía con la cabeza. Hasta que me preguntó, ¿estás bien? Te noto raro. Le dije, sí, solo estoy un poco cansado. Y ahí quedó todo. No me miró más. Sacó el móvil, se puso a contestar mensajes y a reírse en voz baja con alguien que, claramente, no era Silvia. Esa noche dormimos en la misma cama, espalda con espalda. Yo no cerré un ojo. Me pasé toda la madrugada dándole vueltas a cómo actuar. No quería un ataque de celos, no quería romper cosas, ni gritar, ni llorar. Quería verla caer sola. Que se ahogara en sus propias mentiras. Así que al día siguiente, mientras ella se duchaba antes de irse al trabajo, me metí en su bolso y revisé su agenda. No soy el tipo que revisa bolsos. Pero esto no era curiosidad, era defensa propia. Necesitaba saber más. Había una tarjeta de una tienda de ropa en Malasaña, con una nota detrás, viernes 17:30, no tardes. No era un recibo. Era una nota escrita con bolígrafo, en una letra que no reconocí. No me decía mucho, pero era algo. Le tomé una foto y la volví a guardar. La dejé irse como si nada. Me dio otro beso al aire, me dijo que tengas buen día, y se fue sin mirar atrás. Yo estuve en casa hasta las 11. Luego salí, pasé por el trabajo solo para que me vieran por si necesitaba una coartada en el futuro, y luego me pasé por la tienda. Cerrado los lunes. Bien. El viernes vería qué coño pasaba ahí. El resto de la semana fue una actuación continua. Cada palabra que decía, cada sonrisa, cada te quiero de mentira, yo lo grababa en mi memoria. Me volví observador. Cada vez que salía de la habitación a hablar por teléfono, cada vez que se duchaba con el móvil en la repisa, cada vez que recibía una notificación y apagaba la pantalla rápido, yo lo registraba todo. No tomaba notas, pero mi cabeza iba a 1000. A veces tenía que encerrarme en el baño solo para no explotar. Para no decirle, lo sé todo, Lucía, deja de actuar. Pero me contenía. Porque algo dentro de mí quería verla arrinconada, sin salida. El jueves por la noche, mientras cenábamos, le pregunté, ¿tienes planes mañana por la tarde? Ella se tomó un segundo más de lo normal para responder. No, creo que no. Le dije que pensaba pasarme por el centro después del trabajo, que si le apetecía cenar fuera. Ella dijo que ya me diría, que dependía de cómo se sintiera. Me sonrió y siguió comiendo. Yo me tragué la rabia con el último bocado de pollo. Y llegó el viernes. La seguí. Desde que salió del trabajo, la seguí en el coche. Aparqué a 2 manzanas de distancia, con las ventanas bajadas, fingiendo que escuchaba la radio. La vi caminar por la acera como si nada, con esa ligereza en el paso que solo tiene cuando está contenta. Se arregló el pelo frente a un escaparate y giró en la esquina hacia la calle de la tienda.
Eran las 17:27. Puntual. Me bajé del coche, no para enfrentarla aún, sino para ver más. Me acerqué a pie y me paré en la otra acera, fingiendo hablar por teléfono. Y entonces lo vi. Un hombre, de unos 40, quizá menos, alto, con barba perfectamente recortada y camiseta ajustada, salió de una cafetería y la abrazó como quien no teme ser visto. Ella le correspondió, le acarició el cuello y lo besó. No un beso corto. Uno de esos que se dan cuando hace días que no te ves y llevas semanas deseándolo. Y ahí estaba yo. Frente a ellos. Mirándolos. Sin moverme. Sin pestañear. Y ellos, en su mundo. Ahí terminó la duda. Ahora sí, lo sabía todo. No volví a casa directo después de verla besarse con ese tío. No podía. Tenía el corazón bombeando tan fuerte que pensé que me iba a dar un ataque en medio de la calle. Caminé varias manzanas sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la cabeza dando vueltas. En mi vida me había sentido tan estúpidamente pequeño. Lo peor no era el beso, ni siquiera que me hubiera mentido a la cara durante semanas, quizá meses, lo peor era esa tranquilidad suya, esa naturalidad con la que lo hacía todo, como si yo fuera un recuerdo que había que mantener vivo por educación, nada más. No sé cuánto tiempo estuve caminando, pero cuando llegué al coche ya era de noche, y seguía sin saber si debía ir a casa o no. Al final decidí pasar por lo de mis padres, recoger a Pablo y volver. Preferí tenerlo cerca. No quería que estuviera lejos cuando explotara todo. Porque iba a explotar, eso lo tenía claro. Esa noche fue una obra de teatro. Lucía llegó a las 10, se quitó los zapatos en la entrada, colgó el bolso y saludó a Pablo con ese tono cariñoso que me revolvía el estómago. Yo estaba en la cocina, fingiendo preparar una infusión, porque si me quedaba sentado viéndola entrar como si nada me iba a traicionar la cara. Se me acercó por detrás, puso la mano en mi espalda como tantas veces antes, y dijo, ¿todo bien? Le respondí que sí, que Pablo se había portado bien. Me alegra, me dijo, y se fue al baño. Ningún te he echado de menos, ninguna pregunta sobre cómo me había ido el día, nada. Y ahí me di cuenta de algo más. Ya no le interesaba nada de mí. Estaba aquí por obligación, porque había que mantener la fachada. Lo jodido es que yo era parte de esa fachada, y lo había sido durante demasiado tiempo sin darme cuenta. Durante los siguientes 3 días actué como un puto actor profesional. Le hablé lo justo, jugué con Pablo como si todo estuviera bien, e incluso me reí de un par de tonterías que dijo en la mesa. Ella parecía más feliz desde que volvió de su fin de semana con Silvia, más suelta, más segura. Ya ni se molestaba en esconder el móvil, lo dejaba a la vista pero con la pantalla boca abajo, como si fuera un gesto casual. Yo contaba los minutos. Sabía que la confrontación tenía que llegar, pero no quería que fuera una simple discusión. No me valía con gritarle me has engañado y que ella dijera lo siento. No. Yo quería algo más. Quería que se sintiera acorralada. Que entendiera que no podía seguir pisando sobre mí sin consecuencias. El martes por la tarde la esperé con una cena preparada. No algo romántico, no era ese el plan, sino algo doméstico, normal. Macarrones con atún, ensalada, pan. La mesa puesta, Pablo ya cenado y viendo la tele en su cuarto. Cuando llegó, se sorprendió. ¿Hoy tocaba celebración o qué?, preguntó, sonriendo como si todavía creyera que me tenía en la palma de la mano. Le dije que no, que simplemente me apetecía tener una cena tranquila los dos solos. Hace mucho que no hablamos tú y yo, añadí, y eso sí pareció incomodarla. Se sentó, sirvió agua y empezó a comer sin decir mucho. Yo dejé que avanzara la cena sin presión. Cuando ya habíamos terminado y ella estaba recogiendo los platos, le dije, con voz firme pero sin levantar el tono,
te vi el viernes. Se quedó quieta, como si no hubiera entendido. Me miró, sin moverse, los platos aún en la mano. ¿Cómo dices? Repetí, te vi el viernes. A las 5:30. En Malasaña. Con él. No usé nombres porque no los tenía, pero no hacían falta. Su cara lo dijo todo. Dejó los platos sobre la mesa con un golpe seco, se sentó frente a mí y respiró hondo. Vale. Lo viste, dijo. Ni una negación, ni un intento de inventar algo. Ni una pizca de sorpresa. ¿Y qué quieres que te diga? Esa pregunta fue como una bofetada. Lo dijo con una frialdad que me descolocó. Me esperaba lágrimas, excusas, pero no eso. Quiero que me digas la verdad, contesté, más tranquilo de lo que pensaba que podía estar. Quiero que me expliques desde cuándo, por qué, y si tenías pensado decirme algo alguna vez. Lucía se cruzó de brazos. Miró hacia la ventana durante unos segundos, luego me miró otra vez. No sé desde cuándo exactamente. Empezó como una tontería, una conversación, y se fue de las manos. No lo planeé, no era algo que buscara. Simplemente pasó. Y me gustó cómo me hacía sentir. Me sentía viva otra vez. Hace años que no siento eso contigo. No lo digo para hacerte daño, Andrés, es lo que hay. Me lo dijo así, de golpe, sin adornos. Yo la escuché entera, sin interrumpirla, sin apartar la vista de ella. ¿Y qué piensas hacer ahora?, pregunté. Ella se encogió de hombros. No lo sé. No quiero separarme. No por ahora. No estoy segura de nada. No me pidas decisiones esta noche. Esa respuesta me hizo entender algo más profundo que cualquier insulto o reproche. Ella no se arrepentía. No estaba luchando por mí, ni por nuestro hijo, ni por esta casa. Solo estaba sobreviviendo en su nueva versión de vida, y yo ya no era parte importante de ese esquema. Me levanté sin decir nada, fui al cuarto de Pablo, lo besé en la frente mientras dormía, y me encerré en la habitación de invitados. Esa noche lloré. No por ella, sino por todo lo que creía tener y no tenía. Por cada gesto falso, cada promesa vacía, cada te quiero que ahora sabía que no significaba nada. No dormí, pero no me hizo falta. Ya había tomado la decisión. La venganza no tenía que ser escandalosa. No quería salir en ningún video viral por romperle el coche o vaciarle la cuenta. Quería hacer algo que le costara, que dejara marca, que sintiera. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Al día siguiente comencé. Sin que lo notara, fui retirando mis cosas del dormitorio poco a poco. Un día la ropa de deporte, otro día los libros, después los documentos personales. Nada que llamara la atención. Fui apagando mi presencia lentamente, mientras seguía actuando como el marido que ya no existía. Empecé a contactar a abogados discretamente. Uno de ellos me dio una idea que me pareció brillante: preparar el divorcio sin avisarla y entregárselo en el momento más inesperado. Sin peleas, sin gritos, solo con papeles y pruebas. Le pedí a un amigo de confianza que me ayudara a documentar todo. Fotos, mensajes, registros de ubicación. Nada ilegal, pero sí contundente. Quería que no pudiera negarlo ni aunque quisiera. Cada día era una jugada más. Yo sonreía en la mesa, me sentaba a ver la tele con ella, incluso le hacía el café por la mañana. Y cada noche, en el silencio de la habitación de invitados, trazaba mi plan. Sabía que no era una cuestión de si se enteraría, sino de cuándo. Y ese cuándo se acercaba más rápido de lo que pensaba. Porque lo que no sabía Lucía es que no solo yo había dejado de creer en ella, sino que alguien más también lo había notado. Y esa persona estaba a punto de meterla en más problemas de los que imaginaba.
La mañana siguiente fue distinta a todas las anteriores porque, por primera vez, Lucía se levantó antes que yo y no me dejó el café servido como había hecho toda la semana. Podía parecer un detalle mínimo, pero después de años de rutina, esos gestos decían más que cualquier conversación. Me limité a observar desde la puerta mientras se maquillaba frente al espejo con un silencio extraño, como si supiera que había cruzado un punto de no retorno, pero no supiera si debía actuar normal o empezar a preparar su retirada. Me preguntó si quería que recogiera algo del supermercado después del trabajo, y le dije que no, que hoy no hacía falta. Se encogió de hombros, agarró las llaves y salió sin decir adiós. En otro momento habría salido detrás para preguntarle si le pasaba algo, ahora simplemente anoté en mi cabeza su forma de salir, su indiferencia y el gesto de alivio apenas perceptible que hizo cuando cerró la puerta. No fui a trabajar. Tenía una cita con el abogado a las 11 y después con Tomás, mi amigo de toda la vida, que también era policía. No estaba metido en asuntos de vigilancia ni nada por el estilo, pero conocía a un tipo que sí lo estaba. No quería contratar a un detective privado de esos que sacan fotos desde los arbustos, no me interesaban postales de moteles ni clichés de infidelidad. Lo que necesitaba era información real, nombres, lugares, fechas, cosas que pudieran sostenerse legalmente si esto terminaba en juicio. Tomás me recibió en su despacho sin hacer muchas preguntas. Me ofreció un café y cuando le conté el resumen de todo, se quedó callado un buen rato. ¿Estás seguro de que querés llevar esto hasta el final?, preguntó. Le dije que sí, que no tenía ni la más mínima duda. Me dijo que hablaría con su contacto, que lo dejara en sus manos y que esperara una semana. Con eso bastaría. Salí de la comisaría con una sensación extraña, como de estar en medio de un proceso que ya no podía frenar. Caminé un rato por el centro antes de ir a la oficina del abogado. El hombre era serio, hablaba poco y escribía mucho. Me explicó las opciones legales, los escenarios posibles, lo que podía reclamar y lo que no, cómo afectaba todo esto a la custodia de Pablo y qué papel jugaría la infidelidad en todo. No había garantías de nada, pero con pruebas suficientes, podríamos pelear por la custodia compartida sin perder el piso. Lo importante era mantener la calma y no cometer errores. Al terminar, firmé un poder para que pudiera iniciar los trámites sin necesidad de presentarme y le di una copia de los primeros mensajes que había recopilado. Tenía todo guardado en una carpeta digital con acceso privado. Era cuestión de tiempo hasta que la carpeta estuviera llena. Esa noche Lucía volvió más tarde de lo normal. Olía a perfume fuerte, de esos que no usaba desde hacía años. Entró con una sonrisa tan forzada que no entendí si me estaba provocando o si realmente creía que yo aún me tragaba esa actuación. Preguntó por Pablo, le dije que ya estaba dormido. Me preguntó si había cenado, le dije que sí. Yo también comí algo por ahí, comentó sin mirarme, mientras se quitaba los zapatos. No le dije nada. Me fui directo al cuarto de invitados y cerré la puerta con seguro. Pasaron los días sin que ella notara los cambios. O fingía no notarlos. Yo seguía sacando mis cosas poco a poco, llevaba parte de mi ropa a casa de mi hermana, donde ya tenía una habitación vacía preparada por si decidía quedarme ahí unos días. Tomás me llamó un martes por la mañana para decirme que su contacto ya tenía algo. Nos encontramos en una cafetería a las afueras, donde nadie nos conociera. Me entregó una carpeta con varias impresiones, mensajes, capturas de pantalla de redes sociales, y lo más importante, el nombre completo del tipo. Javier Carrillo Gómez. No era nadie especial, ni empresario, ni famoso, ni un tipo con una historia trágica detrás. Simplemente un tipo común, divorciado, sin hijos, que trabajaba en una gestoría y que, según la información, había conocido a Lucía en una cena de empresa hacía casi un año. Según el informe, no era un asunto reciente. Ya llevaban tiempo viéndose.
Él no tenía pareja estable, por lo que no había riesgos para su parte. Todo el riesgo era para mí. Cada lugar donde se encontraban, cada fecha, cada mentira que me había contado, estaba escrita en ese informe. Leí todo como si fuera el informe de una auditoría, sin emociones, con la mente fría, como me enseñaron a hacer en el trabajo cuando algo no cuadra y hay que encontrar dónde está el fallo. Me tragué la bronca, el odio, las ganas de romperle la cara a ese tipo, porque ya no era momento para explosiones. Era momento de cerrar el círculo. Lo tenía todo. Volví a casa y, por primera vez en semanas, me senté en el sofá y la esperé. Apagué la tele, dejé el móvil a un lado y simplemente me senté a esperar. Lucía llegó a las 9 pasadas. Traía bolsas de supermercado. Me miró con extrañeza. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Le dije que sí, que necesitábamos hablar. Me pidió que esperara a guardar las cosas, pero le dije que era ahora. Se quedó en la puerta de la cocina, con una bolsa en la mano. Le pregunté si sabía quién era Javier Carrillo. El silencio que se hizo fue lo más elocuente que había visto en mi vida. No contestó. No hizo falta. Me limité a sacar la carpeta y dejarla sobre la mesa. Aquí está todo. Donde se ven, desde cuándo, lo que dicen, lo que hacen. No tengo grabaciones de ustedes en la cama, pero no hace falta. Esto es suficiente. Ella se quedó mirando la carpeta, como si fuera una bomba a punto de estallar. No la abrió. No dijo nada. Me senté frente a ella. Le expliqué que ya estaba todo en manos del abogado, que había comenzado el proceso de divorcio y que lo único que quedaba por definir era si pensaba colaborar o quería hacer de esto una guerra. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se sentó también, con las manos en las rodillas, y dijo lo único que me sorprendió esa noche: nunca pensé que lo ibas a descubrir tan rápido. Esa frase me hizo reír, no por gracia, sino por lo absurdo de todo. ¿Entonces pensaba seguir con esta mierda como si nada?, le pregunté. No lo sé, contestó. No sabía cómo parar. Se hizo un silencio largo. Ella no lloró. Yo tampoco. No hubo escándalo, ni portazos, ni frases rimbombantes. Solo una conversación seca entre dos personas que ya no se reconocían. Le dije que en unos días recibiría los papeles. Que no me interesaba humillarla, pero que no pensaba seguir viviendo con ella. Que me iba de la casa el viernes y que Pablo se quedaba conmigo esa semana. Después organizamos lo demás, como adultos, dije. Ella asintió. Se levantó, guardó el informe en su bolso y se encerró en el baño. Yo me fui a dormir. Era oficial. Mi matrimonio había terminado. Y lo mejor de todo es que, por primera vez en semanas, sentí que yo tenía el control. El viernes por la mañana preparé mis cosas sin prisas, como si estuviera organizando un viaje de trabajo. No quise que Pablo lo viviera como una fuga, así que lo desperté temprano, desayunamos tranquilos y le dije que nos íbamos a quedar unos días en casa de la tía Laura, que me ayudaría con un proyecto nuevo. A esa edad no te cuestionan mucho cuando estás presente, y por suerte, yo siempre lo estuve. Metí lo justo en el coche: ropa, documentos, el portátil, un par de juguetes de Pablo, y la carpeta con todo el material del caso. Lucía seguía durmiendo, o fingía hacerlo. No quise despertarla, no porque me diera pena, sino porque ya no tenía nada que decirle. Todo lo que necesitaba expresar lo había dejado por escrito en una nota junto a la cafetera, sin frases dramáticas ni discursos emocionales. Solo un párrafo con lo esencial: nos vamos a casa de Laura unos días. Ya tienes los papeles, está todo en marcha. No quiero discusiones delante de Pablo. Si necesitas hablar de algo, que sea por el abogado. Andrés. El camino hasta casa de Laura fue silencioso, pero no incómodo.
Pablo iba distraído mirando por la ventana, y yo con la cabeza ocupada organizando cada paso de los siguientes días. Mi hermana me recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación, aunque ya sabía todo. Le había contado lo básico y no necesitó muchos detalles para entender la gravedad del asunto. Me dio la habitación de invitados, preparó el sofá para Pablo y no preguntó nada hasta que él se quedó dormido. Cuando nos sentamos a cenar, bajó la voz y me dijo, ¿estás seguro de que querés hacer esto así, tan rápido? Le contesté que sí. Que si me quedaba un día más en esa casa, la poca dignidad que me quedaba iba a desaparecer. No hizo más preguntas. Solo me dijo que me quedara el tiempo que necesitara. El fin de semana lo dediqué a revisar todo lo legal. Hablé con el abogado, le confirmé que ya estaba fuera de casa y que podíamos avanzar con la notificación formal. También ajustamos los términos de la custodia temporal. Él me explicó que mientras no hubiera una decisión judicial, lo ideal era no impedirle a Lucía ver a Pablo, pero sí podía establecer días específicos para evitar el caos. Le pedí que todo pasara por escrito. Nada de llamadas ni encuentros. Ya no quería verla, y mucho menos escucharla justificar lo injustificable. El lunes por la tarde recibí el primer mensaje de Lucía. Era corto, como si no se atreviera a escribir más de lo necesario. Decía, ¿puedo ver a Pablo el miércoles? Salgo antes del trabajo. Tardé una hora en responderle. No por venganza, sino porque cada palabra que leía de ella me generaba un rechazo automático. Le contesté, está bien. Pásalo a buscar a casa de Laura a las 6. Tiene colegio al otro día, así que te lo devuelve a las 8. Solo respondió, gracias. Nada más. Ese fue el tono de todos nuestros intercambios los días siguientes. Cordiales, funcionales, pero fríos. Como si fuéramos empleados que comparten un proyecto que ninguno eligió. El miércoles llegó puntual. Laura fue quien le abrió la puerta. Yo no quise salir. Me quedé en la cocina fingiendo leer un correo del trabajo. Escuché a Pablo gritar mamá y salir corriendo. Ella no preguntó por mí, no pidió entrar, no dejó ningún mensaje. A las 8 en punto volvió, lo dejó en la puerta y se fue. Laura me dijo que se notaba incómoda, que hablaba poco y evitaba el tema. A mí no me importaba. No necesitaba su culpa, ni su arrepentimiento, ni nada que se le pareciera. El viernes siguiente recibí un sobre en mano de parte del abogado. Lucía había respondido al pedido de divorcio. Aceptaba los términos. No quería discutir la división de bienes, no iba a pelear por la custodia compartida, ni iba a oponerse a la separación de inmediato. El documento estaba firmado, con una nota escrita a mano al final, solo quiero que esto termine lo menos doloroso posible. Lo siento. La leí sin emoción. No la creí. Ni una palabra. Porque si realmente lo lamentara, habría hecho algo antes. No se destroza a alguien y después se pretende negociar los escombros. Esa misma noche, Tomás me llamó. Me dijo que había algo más. Algo que no me había dicho antes porque no sabía si tenía relevancia legal, pero que igual prefería que lo supiera. Su contacto había descubierto que Javier tenía antecedentes. Nada grave a nivel penal, pero sí denuncias anteriores de otras mujeres por manipulación emocional y una por violencia verbal. Ninguna llegó a juicio, pero estaban registradas. Solo te lo digo porque si en algún momento este tipo se mete con Pablo, lo vas a necesitar. Le agradecí la información, aunque en ese momento no sabía qué hacer con ella. No quería usarla aún. Solo la guardé, como quien guarda un cuchillo por si algún día hay que cortar una cuerda. El domingo decidí hablar con Pablo. No con detalles, pero sí lo necesario. Tenía derecho a saber algo.
Lo senté en el sofá después de cenar y le dije que mamá y papá iban a vivir en casas diferentes, que no era culpa suya y que lo queríamos los dos por igual. Me escuchó en silencio, con la cara seria. Me preguntó si estábamos peleados, y le dije que un poco sí, pero que no íbamos a gritar ni a dejar de hablar por él. Me abrazó fuerte y no dijo nada más. Esa noche durmió abrazado a mí como cuando era pequeño. Y supe que, aunque todo lo demás se derrumbara, eso iba a sostenerme. Lucía me pidió vernos a solas el jueves. Me negué. Le dije que cualquier cosa que tuviera que decirme la pusiera por escrito. Insistió. Dijo que no era para discutir, que solo quería hablar una vez más. Accedí, con la condición de que fuera en un lugar público y durante el día. Nos encontramos en una cafetería cerca del trabajo. Llegó antes que yo, pidió un café y me esperó con una cara que no había visto antes. No era tristeza. Era derrota. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo apenas me senté. Pero quiero que sepas que no pensé que esto iba a terminar así. Me equivoqué, lo sé. Pensé que podía manejarlo, que no te ibas a enterar o que si te dabas cuenta, ibas a perdonarme. Le respondí sin levantar la voz. No soy ese tipo de hombre. No perdono traiciones. No después de todo lo que hice por esta familia. Asintió. Lo sé. Y no vengo a pedirte que volvamos. Solo quería que supieras que me equivoqué con todo. Con él también. No era lo que creía. Me usó. Y cuando le hablé de que esto se estaba volviendo serio, desapareció. Me sorprendió que dijera eso con tanta sinceridad, pero no me generó satisfacción. No me alegró que ella también sufriera. Me pareció simplemente justo. Como si el universo le devolviera una parte del daño. Eso no cambia nada, dije. Solo hace más claro que tomaste todas las decisiones equivocadas. Nos quedamos en silencio un rato. Me preguntó si en algún momento pensaba perdonarla, aunque fuera como persona. Le dije que no sabía. Que no podía prometerle nada. Pagamos la cuenta cada uno por su lado. Nos despedimos sin beso ni abrazo. Solo un gesto con la cabeza. Y cuando salí de la cafetería, sentí que esa era la última vez que iba a verla de cerca. Y me alegró. La última vez que vi a Lucía fue en esa cafetería. No volvimos a cruzarnos más allá de los intercambios breves por Pablo, todos a través de mensajes, todos con horarios pactados. Nada de sorpresas, nada de improvisaciones. Cada paso se volvió una fórmula estricta que ambos cumplíamos sin rechistar. Yo no necesitaba verla, y ella, por cómo actuaba, tampoco parecía querer acercarse. Lo que teníamos ya no era una relación, ni siquiera una guerra. Era solo el intercambio obligatorio de dos personas que se cruzan por una responsabilidad común. Los días pasaban con una calma extraña. No era paz. Era esa sensación tensa que queda cuando el ruido desaparece de golpe. Vivir en casa de mi hermana no era fácil, pero me permitió tener tiempo para ordenar mis ideas. No volví a pensar en Lucía más de lo necesario. Me concentré en Pablo, en el trabajo, en mantenerme ocupado. El divorcio avanzaba sin obstáculos. Ella no puso ninguna traba, no exigió nada fuera de lo acordado. De vez en cuando su abogado mandaba alguna sugerencia menor, pero todo se resolvía rápido. Una tarde, mientras jugábamos al balón en el parque con Pablo, me di cuenta de que no había pensado en ella en todo el día. No recordaba cuándo fue la última vez que eso me había pasado. Durante meses su nombre, su cara, su voz, me habían perseguido como una sombra. Ahora, de repente, su ausencia se sentía normal. Era una parte más del paisaje. Esa noche, después de acostar a Pablo, me senté frente al ordenador y abrí un documento en blanco. No sabía bien qué iba a escribir. No era una carta, ni un diario,
ni una nota suicida, por supuesto. Solo necesitaba sacar todo lo que me había comido por dentro sin hablarlo con nadie. Escribí durante horas. Sin pausa. Desde el día que empecé a sospechar hasta ese momento. No adorné nada. No suavicé ni exageré. Solo lo escribí como lo había vivido, como un archivo que necesitaba cerrar. Al terminar, guardé el documento en una carpeta sin nombre. No pensaba compartirlo. Solo necesitaba escribirlo para entender que ya estaba fuera de mi cuerpo. La firma del divorcio se programó para el jueves siguiente en una notaría del centro. Fue un trámite rápido. Llegamos por separado, cada uno con su abogado. Firmamos los papeles sin mirarnos. Todo lo que había que decir ya se había dicho o se había enterrado bajo el silencio. Cuando la notaria terminó de leer los términos, preguntó si queríamos conservar copias físicas o solo digitales. Lucía pidió una física. Yo elegí digital. No quería tener esa carpeta en casa. No quería verla cada vez que abriera un cajón. Al salir, ella me detuvo antes de subir a su coche. Me pidió un minuto. Le dije que sí, con la condición de que no repitiéramos lo del café. Me miró sin rastro de rencor. Solo quería decirte que espero que estés bien. De verdad. Que encuentres algo mejor que esto. Que no te quedes con esta versión de mí. Asentí. No respondí. Me metí en mi coche y me fui. No necesitaba que me deseara suerte. No me hacía falta que me regalara ninguna paz. Esa tenía que encontrarla yo solo, sin ayuda de nadie. A los pocos días, me mudé a un piso pequeño en Aluche. No era bonito, ni moderno, pero estaba bien ubicado, cerca del colegio de Pablo y del trabajo. Me encargué de decorarlo a mi manera. Compré muebles simples, funcionales. Nada de cuadros sentimentales ni recuerdos innecesarios. Solo lo justo. Cuando Pablo vino por primera vez, le mostré su habitación, pintada de azul claro con una cama nueva y estanterías vacías listas para sus cosas. Sonrió. Me abrazó y dijo, me gusta. Eso fue suficiente para saber que todo iba a estar bien. Pasaron las semanas. La vida empezó a encontrar un ritmo nuevo. Me metí en un curso de programación los martes por la tarde. Empecé a salir a correr los fines de semana. Recuperé contacto con amigos que había dejado de ver por culpa de la rutina del matrimonio. Algunos sabían lo que había pasado, otros no. Pero ninguno me preguntó demasiado. Me trataban con normalidad, y eso me ayudaba. No necesitaba compasión, solo volver a sentir que era una persona completa, más allá de lo que me había hecho Lucía. Una noche, después de cenar, me encontré revisando el móvil y vi una notificación suya. No era un mensaje directo, sino una mención en una foto de Pablo. Ella había subido una imagen de él con una descripción sencilla, mi campeón, mi todo. Me molestó que lo hiciera sin avisar, pero no respondí. No valía la pena empezar una discusión. Al día siguiente le pedí que, si iba a subir cosas con Pablo, me lo avisara antes. Contestó rápido, tienes razón. Lo haré. Ese fue nuestro último cruce. Desde entonces, todo quedó reducido a un calendario compartido para Pablo, con fechas y horarios claros. No hay margen para confusiones, y si surge un imprevisto, lo resolvemos por mensaje, sin llamadas, sin cara a cara. No siento rabia. No siento pena. Siento una especie de neutralidad necesaria para seguir. A veces, cuando Pablo se duerme y me quedo solo, me pregunto cómo llegamos a ese punto. ¿Qué fue lo que no vi? ¿Qué fue lo que dejé pasar? Pero no busco respuestas. Ya no sirven. La única conclusión útil es que nunca más voy a dejar de mirar lo que tengo delante por miedo a lo que pueda significar. Lucía desapareció de mi vida como si nunca hubiera estado. No tengo rencor,
pero tampoco tengo ganas de volver a saber de ella. No me interesa su nueva relación, ni su estado emocional, ni si le va bien o mal. Solo me importa Pablo. Todo lo demás ya no tiene espacio. Mis días ahora son simples. Me levanto, trabajo, paso tiempo con mi hijo, estudio, salgo a correr. No hay drama. No hay ruido. Y eso, después de todo lo que pasó, vale más que cualquier reconciliación. No aprendí una gran lección. No me volví más sabio ni más fuerte. Solo entendí que el dolor no se evita, se atraviesa. Y que cuando alguien te traiciona, no se trata de entender por qué lo hizo, sino de decidir qué harás tú con esa traición. Yo elegí seguir. No por orgullo. No por revancha. Porque ya no podía quedarme donde me mentían en la cara y esperar que las cosas mejoraran. Ese fue el final. Y también el principio.